Buenos días a todos y todas las estudiantes que están aquí felices a esta hora de la mañana en clases, con toda la energía, el ánimo, ¿no es cierto?, de aprender, ¿cierto? Ya, hoy día la clase es sobre el tallo, que también se puede decir caule, ¿ya? ¿Alguien sabe cómo se dice tallo en inglés? ¿Ustedes saben competencias transversales del inglés y la cacha del spa? STEM. Exactamente, con todo el volumen y energía, ¿no es cierto? STEM, no, que no es lo mismo que STEAM, ¿cierto? STEM, eso es tallo, ¿ya? Muy bien, así se dice, STEM, ¿ya? Por eso ahí también están las STEM cells y toda la onda, ¿ya? Em, ¿Qué me pueden decir del tallo? Antes de que yo les empiece a transmitir, ¿no es cierto? Seguro, muy probablemente, el 100% de ustedes ha visto un tallo, pues, alguna vez. A no ser que vivan así como para el interior de Calama, toda la vida, no sé, qué sé yo, habrán visto una planta, un árbol, Sí, profe. ¿ya? Sí, pero ¿cómo es? Pues? ¿Qué características tiene? ¿Qué me pueden decir de su forma y función? Que es ¿Sí? Estructura y función. alargado en la mayoría. Eh, Verde. en ¿Ya? herbáceas, Puede ser verde delgado. o no verde, po. O sea, puede ser Presenta verde yemas. o leñoso. Ah, por ahí me gustó eso. Tiene Presenta yemas, yemas. nudos y entrenudos. Nudos entre nudos. Ahí vamos a explicar eso. ¿Qué más? Funciona como soporte. ¿Qué más? Funciona para llevar el agua a llevar sustancias a diferentes órganos, como las hojas. Excelente. Simetría, ¿cómo es en general, usualmente, el tallo? ¿Cómo es de sección transversal? Si yo lo corto y lo miro así, ¿cómo es usualmente? Es radial. Simetría radial, usualmente es cilíndrico, ¿no? Profe, Alu, el, ¿cuál sería el tallo de los cactus? ¿El coso verde entero? el coso verde entero. Sí, ¿Y las hojas serían las espinas o no? exactamente. En el caso de los cactus es un tipo, lo vamos a ver hoy día, por si acaso, está en la clase. Es una modificación de tallo que se llama cladodio. Y en el caso de los cactus en particular, las espinas son modificaciones de la hoja. También vamos a ver hoy día en la clase que hay espinas que pueden ser tallos modificados y hay espinas que pueden ser hojas modificadas. Y hoy día vamos a tratar de aprender cómo poder diferenciar unas de otras. ¿Ah? Hay maneras anatómicas simples de hacerlo, pero hay maneras también morfológicas de hacerlo. Y eso, o sea, en el caso de los cactus, sí. Y de hecho hay un grupo de cactus, esto es súper loco porque son cactus que no están en Chile, pero de la subfamilia de cactus se llama Perescoideae y que efectivamente tienen hojas. O sea, hay cactus con hojas. Y esas hojas usualmente se les caen y son más típicas de cactus como de lugares más bien como tropicales secos, pero Mm, hay un grupo de cactus con hojas. He visto, o sea, no son cactus, son euforbias. Claro, La pero eso, euforbia diagonal, esa hojita. ¿Es algo sí, pero similar o no? la euforbia es una familia que no está emparentada con los cactus. Es una convergencia evolutiva, como una convergencia morfológica, pero no son ni parientes. Entonces, como que no aplica. Ya, igual, las euforbias tienen el mismo tipo de tallo, como cladodio, ¿ya? Y ahí pero las euforbias generalmente tienen hojas. Y en algunos casos se les caen, pero es como distinto, digamos. ¿Sí? Ya. Gracias. ¿Vale? ¿Tú tienes un cactus con hojas, Florencia? Una Sí, perosquia. que sea Ya, exactamente, no sé, pero mi mamá tiene lleno de cactus por todos lados y creo que he visto con hojas.
Ojo que no sea una euphorbia po, o una forbiácea, porque es muy típico que las pasen por cactus. Hay unas que son muy, muy iguales. Muy, 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 muy iguales. Ya, ¿están de acuerdo en estas características? Entonces, vamos a ver. Bueno, ¿qué es el tallo? Es un órgano vegetal, ¿ya? Que es responsable de sostener la parte aérea. Puede modificarse también para cumplir otras funciones, como por ejemplo fotosíntesis. Por ahí alguien dijo tallo verde. Ya, cuando es de color verde, es porque ahí hay células que tienen cloroplastos con clorofila. Y obviamente igual van a hacer fotosíntesis. También reserva. ¿Conocen algún tallo de reserva? Algo hablamos en la clase pasada. Una papa. ¿La papa? La papa, ¿no es cierto? La papa, ya, muy importante cultivo sudamericano, de origen sudamericano, ¿no es cierto? La papa. ¿Y conocen el etcétera? No, ya. Proviene del epicotilo, ¿ya? ¿Se acuerdan lo que era el epicotilo? Cuando yo tengo un poroto germinado, ¿no es cierto? Va a salir así. Este va a ser las cotiledones, cotiledón, cotiledón. ¿Y qué será el epicotilo? Epi, ¿qué significa? Lo que queda por encima del Por cotileo. encima, entonces va a ser ese pedazo. ¿Ya? En el embrión, esto es un embrión como abierto, imagínense que esto está puesto en una semilla, ¿ya? Eso, mira, parece un dibujo como de Hora de Aventura, como limonagrio, ya, pero no importa. Entonces, Dignidad. dignidad, claro. Ya, ahí. Inaceptable. Entonces, esta es la radícula, esta es la radícula, ¿ya? La raíz embrionaria es esta parte. Esta parte va a ser el hipocotilo y esa parte va a ser el epicotilo, ¿ya? Entonces, el tallo, ¿ya? Deriva del crecimiento y desarrollo de esa parte. Eso es lo que hice ahí. ¿Ya? Más o menos obvio, pero bueno. Una de las características principales de los tallos es que poseen nudos y entrenudos, ¿ya? Entonces, la pregunta es, what is a nudo? ¿Ya? En inglés no es knot, es node. En inglés es node. Y entrenudo, ¿cómo será? Inter, Internos. internode. Uah. Es difícil escribir con esto sin tener un pad, pero no importa. Entonces, ¿qué es un nudo? Por definición, en un tallo, un nudo es aquel lugar de donde se originan ramas, hojas, flores, yemas, ¿ya? Eso se llama nudo, ¿sí? En algunas especies estos nudos son muy notorios, como en el caso, por ejemplo, de las poáceas, un bambú, que sé yo, que es muy notorio. Pero en otros casos, por ejemplo, si yo tengo un tronco, así, ¿ya? ¿Dónde está el nudo? Aquí, po. Aquí tiene que haber un nudo. ¿Por qué? Gracias, Javiera. Porque aquí sale una rama. Por lo tanto, por definición, este es un nudo. Y si aquí tiene una yema, ahí hay otro nudo. Entonces, ¿cuál será el entrenudo de aquí hasta aquí? Y si tiene una hoja por acá, esto será otro nudo, ¿ya? Etcétera. ¿Se fijan? Nudo y entrenudo es la distancia, obviamente, entre un nudo y otro nudo. ¿Sí? Vamos por anatomy. Anatomy. ¿Alguien sabe cómo es la anatomía de un tallo? No, Ah, pero gran parte tiene que ser xilema y floema, ¿o no? ya. Esa es una excelente observación y es cierta en los tallos leñosos. En los tallos leñosos, es decir, en un tronco, fíjense cómo está mi tronco. Está genial, Divino. ¿cierto? Te- Amogus. ¿Cómo me quedo, pero increíble, o sea, igual, si ustedes lo ven, además que parece un tronco, ¿no? Sí. Ya.
o un pulpo mutante, una de esas dos. Pero ya, imagínense, este es un tronco, alguna vez han visto un chonquito de tronco, ¿cierto? Y ustedes cuando ven un tronco así cortado, el 98% de la sección transversal es xilema secundario, ¿ya? Porque piensen que la base de este tallo, este tronco, aparte de soportar toda la parte aérea, tiene que alimentar de agua. Imagínense cómo es el área foliar de un árbol que mide 40 metros. Son cualesquiera cantidad de hojas. Entonces, ¿qué significa eso? Es un montón de área foliar. Y toda esa área foliar hace fotosíntesis. Y para hacer fotosíntesis, los estomas se tienen que abrir, ¿cierto? Y para abrirse los estomas, ¿qué tiene que haber? Agua. Porque cuando se abre el estoma, sale agua por evaporación, ¿ya? Evapotranspiración, para poder ingresar el CO2. Entonces tiene que haber agua. Es una demanda de agua muy grande y que aumenta obviamente con el área foliar. Por eso los troncos de árboles que son grandes tienen la mayor parte de xilema para poder alimentar esa demanda de evapotranspiración que está dada por esa área foliar. ¿Ya? Entonces cuando uno corta el tronco, todo lo que ve, este centro es como todo lo que era primario está aplastado, está como seco y ya está como tapado. Solo la parte externa de la corteza va a tener células del floema, ¿ya? Y la parte de la peridermis, de la cortecita por acá, que después vamos a ver qué es. Pero todo el resto, todo lo que se ve como con anillos, es xilema secundario, ¿ya? Excelente observación, no me acuerdo quién fue, ¿ya? Ahora, ¿cómo son los tallos primarios? ¿Ya? Igual este esquema es súper esquema, pero sirve como para entender. Obviamente, como todos los órganos primarios que hay por fuera, Epidermis. epidermis, igual que en las hojas, igual que en la raíz, igual que en las flores, igual que en los frutos, ya tiene otro nombre, pero en el fondo es epidermis, ¿ya? Epidermis es la capa externa que deriva de qué tejido meristemático. ¿Cómo se llama el tejido que origina la epidermis? Protodermis. Gracias, Felipe. Adelante, estudio. Entonces, tenemos que debajo de la epidermis hay un tejido que es la corteza. ¿Cuál será el principal tipo celular que compone la corteza? Parénquima. 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 También puede haber colénquima, ¿ya? Y también puede haber un poco de esclerénquima, pero el principal, lejos, es parénquima. La corteza está rellenita de parénquima. Esto es un tallo primario, es decir, es un tallo que todavía está herbáceo, que se ve como verdecito, ¿ya? Después, lo que vamos a encontrar es el tejido vascular dispuesto en haces, en paquetes, ¿ya? Que en inglés es como bundles o sheets, vascular bundles. Bundles es como paquete, ¿ya? Entonces, están distribuidos como en teléfono antiguo. No sé si alguna vez ustedes son de la época que no existían, pero cuando yo era chico había que marcar el teléfono así con el dedo, era... Ya, imagínense Profe, cuando uno llamaba fuera de Chile, era como 5 horas marcando el coso. Dime, igual que la raíz de las monocotiledonias. se ve más o menos similar, pero anatómicamente es diferente, porque en el caso de las monocotiledonias, esto que está al centro también es tejido vascular. En el caso de acá, entre medio no hay tejido vascular, ¿ya? ¿Te fijas? En el caso de las monocotiledonias, lo que tienes es que acá está el xilema y acá está el floema, ¿ya? ¿Sí? Acá, entre medio de estos haces vasculares, que aquí voy a dibujar cómo se ve en un corte, hay parénquima, más parénquima. Entonces, ¿cómo se ve? Se ve así, ¿sí? Donde Sí, cada uno de estos circulitos es un paquete de tejido vascular que en el fondo si yo lo proyecto en 3D, ay, me quedó horrible. Es como así, son como cañerías, ¿ya? Que van hacia arriba y hacia abajo. ¿Se entiende mi superexpresión 3D? sí, No, ya, pero sí. ya, está bien, gracias. Gracias por la paciencia 3D, pero en el fondo eso, ¿ya?
Entonces y generalmente, lo más común, lo más normal, usual, es que el xilema queda hacia la médula, hacia adentro, y el floema queda hacia la corteza, hacia afuera. Eso es lo más típico. ¿Ya? Y también es muy típico que sobre el floema a veces haya tejido esclerenquimático, un paquete como de fibras que como que protege las vasculares. ¿Ya? Por eso, por la presencia de estas fibras y la presencia del xilema en el tallo, usualmente el tejido vascular da una sensación como fibrosa, ¿ya? Da como una sensación como fibrosa. Y por dentro del tejido está la médula, que, ¿cuál es el tipo celular que compone la médula principalmente? Parénquima. Gracias, parénquima. ¿Ya? Entonces, de afuera hacia adentro tenemos epidermis, corteza, el tejido vascular dispuesto en anillos y entre el tejido vascular más parénquima, ¿ya? Y adentro médula, médula, ¿ya? Así es como la anatomía de esta cosa, ¿ya? Así, este es como se ve en real, ¿ya? Este es de Eleanthus anus, que es el girasol, ¿ya? Fíjense el nombre, Helios, sol, Anto, flor, o sea, la flor del sol, girasol. Y anus porque es anual, ¿ya? Buen nombre, Elianthus. Y entonces aquí podemos ver qué será, este tejido que está en medio, La Médula. 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 Excelente. ¿Qué será eso? Lema. Xilema. El Xilema. xilema. Se fijan que se ven como cañería, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué será eso? Lema. Floema. ¿Qué será eso? Ese que se ve como sombrero afro o pelo La, afro. la Imagínense, esclerénquima. alguien está como sonriendo, un afro sonriendo, ¿no es cierto? No sé, bueno, cada uno ve cosas distintas, pero ¿qué es? La esclerénquima. Exactamente, esas son las fibras, ¿ya? En este caso, la corteza es como delgadita, ¿ya? La corteza es como esa capa, ¿ya? Esta especie, en este momento del desarrollo, tiene como poca corteza, ¿ya? ¿Y qué será? Entonces la corteza es lo que está entre la primera capa de aquí y esto que está acá. ¿Y qué será eso? La epidermis. Epidermis. Bien, ¿ven? Están tan secos. Muy bien, eso. Ya, entonces, ¿cuál es la diferencia con las raíces, principalmente? Que las raíces, todo el tejido vascular está en un único haz central, ¿ya? Como una protoestela, protoestela. Aquí está el tejido vascular. En cambio, en los tallos, el tejido vascular está disperso en haces o paquetes que van dispuestos en anillo, acá, ¿ya? Y esto se llama euestela. Sobre todo aplica para las dicotiledóneas, ¿ya? Y algunas gimnospermas cuando están recién creciendo. Euestela. Y esto es una protoestela. Protoestela. Proto-eu. ¿Ya? Clear. Chunk. Ya, lo mismo, como en más detalle, ¿no es cierto? Tenemos la epidermis por fuera, la parte de la corteza, ¿ya? Cuando hay un haz vascular, esto se llama haz vascular, y la región de parénquima entre los haces vasculares se llama interfascicular, porque fascículo es lo mismo que paquete, ¿ya? Entonces, esto sería el fascículo y esto sería la región interfascicular, porque fascículo es sinónimo de bundle, de paquete, ¿ya? Pit, ¿qué será pit? Médula. Médula, ¿ya? Aquí tenemos un haz vascular como en detalle, tenemos fibras floemáticas o perifloemáticas, a veces estas fibras son derivadas de células del floema, a veces son más células del mesotelioma fundamental. Tenemos el floema,
con sus tipos celulares que ustedes ya conocen, ¿no es cierto? Que van a haber parénquima y también van a estar estos elementos de tubo criboso, ¿no es cierto? Entre el xilema y el floema puede haber cambio vascular, fascicular. Ya, eso lo vamos a explicar cuando veamos crecimiento secundario, así que por mientras, filo. Y acá va a estar el xilema, ¿ya? ¿Cómo es el haz vascular? Generalmente al centro están estas células de procamión remanente y lo que está como células más grandes es el metacilema, ¿sí? Y lo que se ve con células más chiquititas es el protocilema. Y siempre meta con meta. Entonces acá cerca del metacilema está el metafloema y hacia afuera estará el protofloema. ¿Sí? ¿Ok? Sí. Ya. Aquí entonces tenemos como ya hiperesquemático, entonces tenemos la epidermis, tenemos la corteza, tenemos los haces vasculares y tenemos la médula, y una vascular tendrá generalmente unas fibras, tendrá el floema, tendrá un resto de cambium, tendrá el metacilema y el protocilema. ¿Se fijan? Lo mismo, es como lo mismo, pero lo mismo. ¿Ya? ¿Qué pasa en el caso de las monocotiledóneas? ¿Ya? En el caso de las monocotiledóneas, en vez de estar los haces vasculares dispersos como en un anillo, en una ronda de niños, una ronda, no sé, había como un poema de eso, pero no se me olvidó. Creo que es de Gabriela Mistral. En general a mí me latea un poco Gabriela Mistral. Gustos personales, por supuesto. O sea, pero estos acá no están dispersos en anillos, sino que están dispersos como por todos lados. Esto es como el queque con pasa, el pan de Pascua, ¿cierto? Donde la fruta confitada o las pasas quedan dispersas aleatoriamente por toda la sección transversal, ¿ya? Y, ay, y eso se llama atractoestela. Este tipo de estela, la estela, recuerden que es la organización del tejido vascular en el órgano. Entonces, en este caso, la tractoestela significa que los haces vasculares están dispersos por todos lados, ¿ya? ¿Sí? De nuevo, por fuera, epidermis, corteza, ¿ya? Todo lo que está aquí es corteza y lo que está dentro usualmente se llama parénquima fundamental, como que todo el relleno, ¿ya? Y la corteza se llama como esta parte como de afuera, ¿ya? Pero en general eso como queda igual. Y los haces vasculares, de nuevo, tienen por un lado xilema y por hacia afuera floema, ¿ya? Ahora, esto anatómicamente también es fácil de distinguirlo porque tienen el cara marciano. Ustedes me van a decir, ¿what? El cara marciano, ¿ya? Los haces vasculares de monocotiledonia suelen tener forma de alien. Ahora, eso es como yo lo veo. Cada uno tiene sus propias reglas mnemotécnicas y verá que si le busca cara de algo o cara de nada, no sé, pero si se fijan, lo que sí se puede ver es que están dispersos por todos lados. ¿Ya? No hay un anillo de haces vasculares, que son estas cositas, sino que sí, de Munch, el grito de Munch. Ese. También, ven que todos le pueden buscar su lado como, ¿ya? Eh, el caremarcial lo que le dicen. Exactamente. O el escarabajo, como ustedes quieran, sí, da lo mismo. A mí me interesa que como que lo sepan nomás, digamos. ¿Ya? Entonces, acá tenemos, aquí podemos ver como en más zoom, ¿no es cierto? Ya, aquí está esto. ¿Se fijan que es como un alien? Pero de nuevo, cada uno le encontrará la mnemotecnia que quiera. Ya. Epidermis. ¿Y cómo es la estructura del alien o de lo que sea? Los ojos, los ojos son el metacilema. La boca es parte del protocilema, que usualmente el tejido, el protocilema es un poco más delgado, ¿no es cierto? Tiene menos depositación de pared secundaria, y cuando el tejido se estira, usualmente por diferencia, ¿no es cierto?, de resistencia, se rompe y genera este como hoyo que es como la boca, ¿ya? Y el cerebro, o cara, no sé, acá va a estar el metafloema, y un poquito más arriba el protofloema, y generalmente hay un pack de fibras que protege un poco ahí, ¿ya?
¿sí? Y ahí está, entonces, estos son los vasos vasculares, el floema es el cerebro y el xilema son los ojos y la boca. ¿Ya? Ahí está. Entonces, aquí tenemos un poco de esclerénquima, tenemos el protofloema, que a medida que esto se desarrolla queda como medio aplastado, el metafloema, que es como el cerebro, el metacilema, que son los ojos, y el protocilema, que son la boca esta, y que usualmente se rompe. ¿Por qué se rompe? Porque este tejido es primario, con pared primaria, y este tejido tiene depositación de lignina, y al generarse tensión mecánica, y hay dos cosas que tienen diferencia, diferente como dureza o resistencia, siempre se rompe por el lado más delgado. ¿Cachai? Cuando yo tengo algo que es firme, lo que es delgado, y tiro, se rompe, po. No sé si me entienden eso. Es como una cuestión como mecánica, digamos. ¿Ya? ¿Protoestela y actinoestela se refieren a lo mismo? Excelente pregunta, Camila Nicole. La respuesta es, la actinoestela es un tipo de protoestela. ¿Ya? Sí, de ahí viene el meme, exactamente, es como, oh, sí, tal cual. Ya, la protoestela es que el tejido vascular está al centro, ¿sí? Una actinoestela es un caso particular de protoestela donde el tejido está al centro, pero tiene forma de estrella. Entonces, es una protoestela que se ve como con puntitas. Oye, el dibujo me quedó horrible, pero se entiende en el fondo. Entonces, en el caso de las raíces, es una actinoestela, porque es una protoestela, y usualmente se ve como una estrella, el desarrollo del xilema. ¿Ya? Así, o así, o así, no sé. Bueno, se entiende, ¿no? Mis dibujos están cada vez peor. Ok. Y esto, was ist das? What is this? Tiene pinta de ser un árbol. Tiene pinta de ser un árbol. ¿Qué es esto? Un cuadrado. Estaba probando las formas nuevas. Efectivamente, este es un tallo leñoso, ¿ya? Y en este caso particular, lo que tenemos es que ya se desarrolló crecimiento secundario, ya lo vamos a ver en otra clase. Recuerden que vamos a tener una clase especial de crecimiento secundario porque es como medio complejo. ¿Qué será esto? Vamos a ver qué será esto, qué será eso, qué será eso, qué será eso, y qué será eso, y qué serán esos. Chan, 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 chan. Ya, vamos del centro para afuera o de afuera. ¿Qué prefieren? ¿Del centro para afuera o de afuera para adentro? De afuera hacia De adentro. afuera. Ya, de afuera. ¿Qué será eso que está ahí? Epidermis. Ya, excelente respuesta, pero como esto ya es leñoso, reemplaza la epidermis por peridermis. ¿Ya? Pero está bien, porque era la capa externa y en el fondo si esto tuviera un poquito más verde sería epidermis. Pero como ya está desarrollando como cortecita, esto es peridermis. ¿Qué será esa partecita que queda ahí? ¿Qué es lo que está? Corteza. Muy bien, es lo que queda de corteza. ¿Ya? Es con Z, ¿cierto? No estoy tan mal. No, sí, está bien. Ya. ¿Qué será esa otra línea? Eso. Médula. Encima del floema, encima del xilema. Floema. La Spoiler, sí. esclerénquima. Floema. Floema secundario. Ya, floema secundario. Creo que el secundario es ahí. ¿Qué tal? Esa línea, justo la línea celular que separa el floema secundario del xilema secundario, es lo que se llama procambium. Procambium. ¿Qué es todo eso que está con anillos, que se ve como con hoyitos y todo? ¿Es Xilema el y xilema secundario? Xilema
secundario. Claro, y en este caso es una gimnosperma. Las secuoyas siempre vienen gimnosperma. Entonces lo que tiene son traqueidas. ¿Ya? Estos son traqueidas porque recordarán que las angiospermas tienen vasos. Entonces, por eso este xilema se ve como tan homogéneo, ya con puras células como iguales porque tienen traqueidas. ¿Ya? Y al medio, ¿qué es lo que queda ahí al medio que se está aplastando cada vez más? Pero aquí todavía queda. Xilema no, Empieza con médula. médula. Bien, exactamente, ya, exactamente, la médula. En este caso, la médula es lo que queda de médula y que a medida que esto se envejezca, que el tallo se vaya haciendo más grande, va a ir como apretándose hacia el centro y ya llega un punto en que ese tejido como que han cachado, no sé, porque en una casa así como que aquí vamos a tapiar, vamos a cerrar, ¿ya? Así como que le echan cemento y ya, como ese cuento de Corazón delator de Alan Poe, ¿me conoce? Bueno, finalmente la médula como que desaparece, se queda como un centro duro del tronco, pero en este tronquito, esta es una rama que todavía es delgada, entonces todavía le queda médula, ¿ya? Ah, profe, entonces el floema y el xilema primario, el anterior, son los mismos que el secundario, solo que ahora están como grandes. No, no, el xilema y el floema primario van quedando aplastados y van desapareciendo. En este caso, los restos de floema, o sea, de xilema primario deberían estar como por ahí en alguna parte, ¿ya? Pero se van perdiendo porque van siendo como empujados hacia el centro, van siendo como, después ya no quedan, son no funcionales, ¿ya? Y los restos del floema primario deberían estar como en alguna parte por ahí, pero se van perdiendo, ¿ya? Y hay una última cosa que no vimos, que son estos hoyos blancos que se ven por ahí. ¿Qué serán? ¿Son canales rasiníferos? Bien, son canales resiníferos. ¿Por qué son canales resiníferos? Porque son canales resiníferos. Ya, filo. Entonces, estos son típicos de gimnosperma y que tienen estas maderas aromáticas, ¿ya? Porque son conductos secretores donde las células parenquimáticas que rodean este conducto secretan la resina, ¿ya? Y por eso usualmente las gimnospermas son resinosas, ¿ya? Y son aromáticas, ¿ya? Por el producto de esta resina. Excelente, súper bien, muy bien, excelente. ¿Ya? Quercus robur, este es el caso de una angiosperma leñosa, ¿ya? Entonces, ya nosotros ya estamos cachando todo el mote y esto está con letras, así que da igual. Vamos, este es el corte, esta es la lonja desde el centro hacia afuera. ¿Qué es eso? La médula. Muy Médula. bien. ¿Qué es esto? Aquí es más fácil porque se nota el tiro que es xilema, ¿cierto? Como que se ven las cañerías ahí, los tubos de PVC se ven como súper claros. ¿Ya? ¿Qué es eso? El xilema secundario. Muy bien. ¿Qué es esto? El floema secundario. Muy bien. ¿Qué es esto? La corteza. ¿Y qué es esto? La peridermis. Muy bien. Excelente. Ya, y si lo vemos como en detalles, hay algunas cosas anatómicas que también vamos a ver en la clase como de crecimiento secundario como en detalle, pero para que ustedes vean que esto es un anillo, ¿ya? Un anillo de crecimiento que obviamente se da en plantas de zonas templadas. En las zonas tropicales las plantas no tienen anillo porque no hay temporada. Es como que todo el año es caluroso y con lluvia, entonces no tienen anillo, ¿ya? Estos son vasos cinemáticos, esta es una matriz de fibras. Estos son radios parenquimáticos, ¿ya? Radios parenquimáticos, ¿sí? Y eso lo vamos a ver con detalle después en otra clase, ¿ya? Pero esto es para que sepan nomás. Es como para que se ubiquen. Mi idea de hoy día es sobre todo que ubiquen la anatomía primaria, ¿ya? Y que sepan que cuando vean algo así, esto es anatomía secundaria, que vamos a tener una clase específica de eso, ¿ya? Esto es para que vean esto de las lagunas foliares. Todas las euestelas y la tactoestela y la sifonoestela
dejan lo que se llama una laguna foliar o un rastro foliar y un rastro rameal. Yo sé que suena horrible, ¿cierto? Pero así se llama, no lo inventé yo. ¿Qué significa eso? Que inmediatamente el tejido vascular, ¿no es cierto? Van estos canales de tejido vascular, ¿ya? Así. Donde está, recuerden que el xilema hacia adentro, el flema hacia afuera, ¿ya? Que en una euestela, cuando se genera una salida hacia una rama o hacia una hoja, esto se interrumpe e inmediatamente arriba queda un hoyo, ¿sí? Entonces, en el fondo, si este es el órgano y aquí hay una hoja, qué linda hoja, ¿no es cierto? Y ahí está el pecíolo, aquí van los haces vasculares y los haces vasculares hacen esto. Y aquí se produce una interrupción que se llama, en este caso, si es una hoja, laguna foliar, y después continúa más arriba, ¿ya? Pero en esta zona de aquí va a quedar el hoyo, ¿sí? Sí. Ya. Ok. 9:15. ¿Hacemos un break? Hacemos un break. Sí. O más adelante. Porque aquí cambiamos de tema y vamos a la morfología. Entonces no sé si prefieren hacer un break ahora como para cerrar el tema anatomía y empezar con el tema morfología. Sí, break ahora. Tan así, pero mal. Ya. Eh, entonces, déjenme un segundo. Aquí vamos a pausar el recording. Muy bien. Hemos vuelto del recreo y mágicamente la grabación va a continuar desde el punto donde quedamos antes. Esa es la magia de la tecnología. Y vamos ahora entonces a hablar de la morfología. Esta parte es un poco más extensa que la parte de anatomía, pues yo no le doy tanto detalle, más bien que tengan nociones, pero la morfología es importante para la identificación y la descripción de la especie. Entonces, cuando ustedes lean, por ejemplo, claves o descripciones en el libro de la Adriana Hoffman o en el libro de la Paulina Riedelman o whatever, van a encontrar muchos de estos términos, por eso es importante que lo sepan, ¿ya? Esta clasificación, o sea, lo que vamos a ver es clasificaciones de acuerdo a diferentes criterios y cuáles son los tipos dentro de esa clasificación. Esta es muy simple, es muy simple. Si yo tengo un tallo, ya lo masco, ¿cierto? Y lo puedo mascar, es herbáceo. Si yo lo masco y me quebro los dientes, es leñoso. ¿Ya? Si yo le pego, si le pego una patada y se dobla, se quiebra, es herbáceo. Si yo le pego una patada y me quebro yo, es leñoso. A no ser que sea como Van Damme entrenando Muay Thai, ¿cierto? ¿Vieron esa película, no? No me acuerdo cómo se llama. Retroceder, nunca rendirse jamás. No sé cómo se llama. Pero había una película que era de eso, que le pegaba patadas al árbol, no sé qué. Bueno, la cosa es que entonces herbáceo tiene un aspecto como verde, ¿ya? Herbáceo. Y leñoso es un tronco, un árbol, qué sé yo. ¿Ya? Leñoso es cuando aparece crecimiento secundario y se desarrolla leño, ¿ya? Leñoso. ¿Sí? ¿Entiendes la diferencia? Es súper simple. Herbáceo se ve verde, leñoso se ve como café, esto se ve como un tronco. Y ya está. Pueden decir, sí, no, Sí. gracias. Profe. Sí. Eh, hablan como, eh, como así. Profe está al lado. Está helado. Está súper Eh, helado. sí, más o menos. Bueno, según tipo de crecimiento puede ser indefinido o definido. Ya, esto también es súper simple. El crecimiento indefinido o indeterminado es aquel tallo que tiene un eje, un brote, un meristema que se desarrolla de forma indeterminada o infinita. ¿Ya? O sea, por ejemplo, un árbol crece mientras esté vivo, va a crecer. ¿Ya?
y eventualmente se puede morir por colapso hidráulico o porque se cae, pero mientras esté vivo, un árbol crece. Entonces, esos tallos tienen crecimiento indefinido. Y definido o determinado es aquel tallo que tiene programado un cierto momento de desarrollo y para su crecimiento, ejemplo, los ejes que terminan en flores. ¿Ya? Ese tallo, una vez que ese meristema desarrolla la flor, no sigue creciendo por ese mismo eje. ¿Cachan? Entonces en ese caso es definido y no indefinido. ¿Sí? Ahora, hay dos tipos de crecimiento indefinido, el macroblasto y el braquiblasto. En general, un macroblasto es un tallo donde los entrenudos son notorios. Es súper simple. Cuando yo puedo distinguir fácilmente un nudo de un entrenudo, por ejemplo, acá hay un nudo, acá hay un... Voy a cambiar el color, no me gustó. Acá hay un nudo, acá hay un nudo. Entonces, al ojo, yo sé que hay un nudo y un nudo, y por lo tanto, esto que está aquí entre medio es el entrenudo. ¿Sí? Acá hay un nudo, acá hay un nudo, entonces esto que está aquí es el entrenudo. Se fijan que son distancias observables a simple vista, evidentes. Acá hay un nudo, acá hay otro nudo, y este es el entrenudo. Súper simple. Entonces, macroblasto es que los entrenudos son notorios. ¿Ya? Los nudos están a una distancia que es distinguible a simple vista, notable. ¿Ya? Este es un corcolén, lilén o aromo, es una azara del género azara. Este es un rafitano espinoso, una raya macho, y este es un palo, no sé de qué cosa. No sé, no tiene ni hoja, así que no sé. ¿Ya? Braquiblasto, por el contrario, es cuando los entrenudos son apretados. ¿Ya? Los nudos salen con mucha frecuencia, entonces los entrenudos son muy cortos y a veces ni siquiera se notan. Y eso es lo que le da este aspecto como de repollo a las cosas. Entonces, por ejemplo, un repollo, una lechuga, el tallo que tiene, cuando yo corto una lechuga o corto un repollo justo en la mitad, voy a ver, voy a ver como esto, ¿no es cierto? Esta es la lechuga de repollo y voy a ver que es así. Tiene las hojas, la hoja, y acá al centro hay como una cosa así. Y desde aquí salen todas, oye, me quedo horrible. eh, Así, ¿ya? Ese centro es el tallo, pero las hojas salen tan apretadas, ¿ya? Que aquí es donde están los entrenudos, entre cada una de las hojitas, pero están tan apretados que no se notan, ¿ya? ¿Se fijan? Lo mismo pasa, por ejemplo, aquí, todas las que tienen forma de roseta, ¿ya? Los tallos son braquiblastos. Este es un caso de un braquiblasto que igual se alcanza a ver el nudo y el entrenudo, pero están igual bien apretados. En el caso del jingo, esto es un macroblasto. Macroblasto, macroblasto. Pero la zona de donde salen las hojas, si ustedes lo ven como en detalle, es como un chonguito que se ve así. ¿Ya? Entonces aquí está la rama y aquí hay otro chonguito así cortito. Y en este es un macroblasto, pero acá sale una hoja aquí y una hoja aquí. Una hoja aquí y una hoja aquí. ¿Se fijan? Entonces, esta zona, los entrenudos son muy cortos, son apretados. Los nudos salen uno encima del otro. ¿Ya? Entonces, esto es un braquiblasto y este otro de aquí, esta zona de acá, es un macroblasto. ¿Se entiende? Sí. No. Sí, sí, profe. Gracias. Antonia ahí hace el refuerzo positivo para ver que hay gente viva al otro lado de esta cosa de Zoom. ¿Ya? Entonces tenemos macroblasto, braquiblasto. ¿Ya? Macroblasto, un laurel, un romero. Braquiblasto, un repollo, una lechuga. ¿Ya? Según ambiente, esto es lo mismo que las raíces, es absolutamente simple. Epigio sobre la tierra, o sea, aéreo. Epigio, por ejemplo, un árbol, el tronco de un árbol. ¿Sí? Subterráneo o hipogeo, una papa, debajo de la tierra. Hipo, debajo, geo, tierra, debajo de la tierra. Y acuático, acuático, en el agua. Ya está.
Esto me interesa que lo cachen bien, ¿ya? Que es según hábito o forma de crecimiento. ¿Qué significa eso? What is the meaning of this? El hábito o forma de crecimiento es una forma de clasificar muy utilizada en la morfología y la descripción de especies. Entonces, cuando ustedes vean en internet o en algún libro, ¿no es cierto?, que sea típico de la foto, sale la descripción, lo primero que sale es el hábito. Planta trepadora, no sé qué. Arbusto perenne, no sé qué. Árbol, no sé qué. ¿Ya? Entonces, el hábito es una parte muy importante de la morfología del tallo y se usa mucho para describir el aspecto general de una planta. ¿Ya? Entonces, según hábito o forma de crecimiento, vamos a tener primero el hábito erecto. ¿Ya? ¿Cuál es el hábito erecto? ¿Hacia dónde se orienta el crecimiento de un tallo erecto? ¿Hacia arriba? Para arriba. Para arriba. Eso, Derechito. erecto, para arriba. Oye, las flechas me están quedando a cualquier lado menos para arriba. Charán, ahí sí, para arriba. ¿Ya? El tallo erecto es aquel que crece de forma vertical, ¿ya? Y como en morfología, ¿no es cierto? Los botánicos no puede ser nada tan simple, ¿no es cierto? Y dicen, oye, pero eso sería como muy fácil para los estudiantes, mejor pongámosle otro nivel de complejidad. Ok, entonces lo que hicieron fue, dentro del hábito erecto, hay subtipos, ¿ya? Y todos estos subtipos orientan el crecimiento de forma vertical, ¿ya? Y ahí tenemos tronco, estipe o estípite, caña, culmo, herbáceo, cálamos, capo o caule. ¿Ya? Y el cuento es que los vamos a ver de a uno, así que no se compliquen, pero lo más importante es que sepan que hasta a caule, todo lo que vamos a ver a continuación son tipos de tallos de hábito erecto, es decir, que crecen de forma vertical. Tronco, gracias. O sea, si han visto un árbol, han visto un tronco. ¿Ya? Básicamente yo lo puedo definir morfológicamente, pero es mucho más simple entenderlo como un tronco. ¿Ya? Si lo defino, ¿cómo sería? Es un tallo erecto que es leñoso y perenne, epígeo y con crecimiento indefinido. O sea, Profe, ¿qué? ¿a qué se refiere con que sea perenne? Perenne significa que vive más de un año. Ay, Vive como muchos años. Eso es perenne. ¿Vale? Lo contrario a perenne sería anual o bianual. ¿Ya? No sé si es lo contrario, pero la alternativa, digamos. Perenne se refiere a que obviamente para poder desarrollar el grosor y el leño requiere que viva más de un año. ¿Ya? Pero lo más simple es que si ustedes han visto un árbol, han visto un tronco. Eso es. ¿Ya? No tiene mucha dificultad. Evidentemente es erecto, porque evidentemente crece más en altura este cosa. Sin, obviamente, que una rama puede salir hacia el lado, digamos, da lo mismo, pero el crecimiento neto es, eventualmente va acumulando crecimiento hacia arriba, ¿sí? Es erecto. Ya, este también es muy simple, el estípite ástil o estipe es el tipo de crecimiento típico de las palmeras, pero no único de las palmeras. Es típico de las palmeras, pero hay otros que tienen también este tipo de tallo. Se caracteriza porque el tronco es no ramificado y presenta generalmente las hojas en la zona de arriba y está formado el tronco por los restos de cicatrices de hojas anteriores. ¿Ya? O sea, si lo quieren pensar morfológicamente, es un tallo erecto, no ramificado, usualmente leñoso, entre comillas, porque anatómicamente esto no es leñoso, es como un caso especial, ¿no es cierto? Pero da igual. Em, y que también es perenne con crecimiento indeterminado. ¿Ya? A ver, no sé por qué el chat no me sale, no me carga. Cuec, no me carga. puse si era tipo araucaria. No, la araucaria es un tronco, Ah, ya. ¿sí?
La araucaria es un tronco. Esto es típico de las palmeras y algunas agaváceas, como los cordilines, también esa onda. Mm, ¿ya? Pero palmera. Ustedes ven una palmera y ese es un ástil, porque además es evidente que ahí está. Ahí me salió el chat recién. Hoy que se demora en cargar. ¿Ya? Profe, pero es porque no tiene, la araucaria es tronco porque tiene ramas. Claro, claro. Y las hojas están dispuestas por todo el tallo, no están en la punta. Es que como cuando la araucaria va envejeciendo, las hojas de abajo se van cayendo, las ramitas de abajo. A ver, por ejemplo, una araucaria es como así, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Más o menos. ¿Ya? Claro, las hojas se van secando, qué sé yo, pero esta rama tiene hojas así, po. Tiene hojas por toda la rama y esta rama también se ramifica, ¿sí? Ah, No es un tronco único. La diferencia con la palmera es que la palmera es un solo eje y en este punto lo que salen son las hojas. Y las hojas son pinnadas, pero no son ramas. ¿Cachai? ya. En el caso de la araucaria tiene ramas y esas ramas también generan ramas más delgadas y cada una de estas ramas además tiene muchas hojas. Podríamos decir que el aspecto como de lejos podría ser como que se pareciera, pero cada una de estas cosas es una única hoja. ¿Cachai? No es una rama. ¿Me entiendes? Sí. Vale. Ya, entonces ástil, eso, un palo largo con arriba las cosas, las hojas. ¿Ya? Caña y culmo, muy simple. La caña, piensan en un bambú, en un coligüe, en una quila. La característica es que generalmente es leñoso y tiene los nudos completos y notorios. Es decir, cuando está el tallo y hay un nudo, el nudo se puede ver por todo alrededor del tallo, ¿ya? Que es muy clásico en estas cosas. A veces son huecos, ¿ya? Pero la parte de los nudos es sólida. O sea, esta parte generalmente es sólida y a veces los entrenudos son huecos, a veces no, ¿ya? Así. Como una caña, po. Como la caña de azúcar, whatever. Y culmo es lo mismo que una caña, pero herbáceo, como un pasto, ¿ya? El tallo de un pasto. Si alguna vez han agarrado un pasto y le han pelado la hojita y sacan esa parte como blanca que se ve, que también se ven los nudos completos, el caso de un pasto es culmo y el caso de un bambú, una caña, es caña, ¿ya? No tiene mucha mayor dificultad que eso, ¿ya? Herbáceo es un tallo erecto que es herbáceo. Puede ser ramificado o no ramificado, pero es verde. Tallo, por ejemplo, de, qué sé yo, la planta de tomate, cuando está joven, un tallo herbáceo, ¿ya? Cálamo y escapo son, a diferencia de los que vimos anteriormente, son con crecimiento definido. ¿Por qué? Porque son ejes que termina el meristema diferenciándose en una flor, ¿ya? Y esa flor ocupa todo el tejido meristemático y ese detiene el crecimiento vertical. O sea, es erecto y crece hasta la flor y eso es terminal. En este caso es una inflorescencia. Puede ser flor o inflorescencia, lo que sea, pero cuando, por ejemplo, un taraxacum genera un tallo, este tallo, este es así, ¿ya? Em, y termina en esta inflorescencia, no sigue creciendo, ¿vale? Se llama cálamo usualmente cuando es sólido de sección transversal y se llama escapo cuando es hueco de sección transversal. Pero en ciertas ocasiones hay gente que le llama escapo como al término general, como a cualquiera de los dos. ¿Ya? Yo he escuchado también a escapo para referirse a ambos ejes florales, ¿sí? Pero en estricto rigor, cálamo es sólido y escapo es hueco, como en el caso del diente león, ¿ya? Es un eje floral. Y la diferencia con los anteriores, bueno, usualmente herbáceo, ¿sí? Y la diferencia con los anteriores es que este tiene crecimiento definido, ¿ya? Porque se ocupa, entre comillas, en una flor. Puede ser circular o triangular, lo que sea. El tallo acaule es un tallo que es un braquiblasto, a diferencia de los anteriores que son generalmente macroblastos, este es un braquiblasto. Acaule, ¿qué significa como
la etimología de la palabra. ¿Qué significa acaule? Antes del caule. No, tallo. Bueno, sin tallo. antes del tallo. Sin tallo. Sin tallo. Sin Acaule. Como acéfalo. ¿Ya? Uno podría decir que las personas que quieren que los feriantes hagan delivery, ¿no es cierto? Son acéfalos, ¿cierto? Sin, Exacto. sin cerebro. Pero acá en este caso es acaule, sin tallo. Sin tallo. ¿Ya? ¿Lo dije o lo pensé? Parece que lo dije. Bueno, en fin. Sin tallo. ¿Ya? ¿A cuánto la lechuga? Sí. Por inbox, ¿cierto? Claro. Entonces, como yo les había dibujado, en el fondo, si yo corto esto, voy a encontrar un, una cosa así. Ay, me quedó horrible, no me gustó cómo quedó. Se metió un bombus terrestris adentro de mi casa. ¡No! Muere, Mátelo. muere maldito No me invasor. ¡Mátelo! ¡Mátelo! Entonces, el tallo va a ser como una cosa así media piramidal, donde van a salir las hojas así. ¿Ya? Así. ¿Y qué va a haber? ¿Cómo sé yo que esto es un tallo? Porque obviamente le salen hojas, y si le salen hojas hay nudos. ¿Y qué va a haber entre las hojas? ¿Qué hay entre las hojas? Lo mismo en una cebolla, por ejemplo. ¿Qué hay entre las hojas? ¿El entrenudo? Claro, pero van a haber yemas. Van a Ah, haber yemas. De hecho, a veces uno puede abrir esta cosa y se ve como en unas cosas gorditas. En algunos casos, cuando están un poco más viejos los repollos o las lechugas, se puede ver como unas yemitas. ¿Ya? Y en el caso de la cebolla, a veces estas yemas están brotando y salen así, ¿cierto? ¿Va? Brotan. Entonces, este es un tallo acaule, un braquiblasto, una roseta. ¿Ya? Bien, hasta aquí los tallos erectos. Hasta aquí los tallos erectos. O sea, erectos son tronco, estípite, caña y culmo, herbáceo, cálamo y escapo y acaule. Todos esos son tallos erectos, porque este, aunque sea cortito, igual el crecimiento es vertical. ¿Sí? Está parado, aunque sea un chonguito corto, pero está orientado en el sentido vertical. ¿Ya? Ahora vamos a ver otros tipos o hábitos de crecimiento. El tallo decumbente es aquel que crece inicialmente erecto, ¿ya? Pero por el peso cae, ¿ya? Cae. Cuando llega al suelo, comienza a crecer de forma horizontal y emite raíces. ¿Estas raíces de qué tipo serán de acuerdo a su origen? Vamos a jugar al colgado. A, Adventicia. bien, adventicia, ya. Entonces son raíces adventicias. Esa, ok. Entonces es un tallo que crece inicialmente erecto, cae por el peso del tallo y comienza a emitir raíces adventicias cuando toca el suelo cada ciertos intervalos. ¿Ya? Eso A sería esto como una enredadera, profe. no es una enredadera, porque la enredadera requiere de un soporte externo, ¿ya? Sí, las moras hacen un poco esto. La zarzamora, sí, La uva. no, eso es una planta trepadora, ¿ya? ¿Cuál es el ejemplo típico? ¿La chépica serviría como ejemplo? No, la chépica es otra cosa. Una ¿Qué? frutilla. la La frutilla. frutilla, po. La frutilla crece así, típico, tiene, y a esto en general los agrónomos le llaman estolones, ¿ya? Estolones. Estos tallos así, que crecen como para el lado, ¿no es cierto? Estolones. Otro ejemplo es la mala madre. ¿Han cachado que la mala madre tiene una planta así? Yo la tengo en un macetero y emite, imagínense que no estuviera en un macetero, porque estuviera en el suelo. Obviamente esta planta no evolucionó en un contexto de maceteros, po, o sea, no, ¿cierto? Pero tira unos tallos así,
¿ya? Y si aquí hay suelo, aquí sale otra champita y se enraiza, ¿sí? Entonces, este es un tallo decumbente, po. Crece ahí y después cae por el peso y le salen más ramitas y raíces cuando toca otra cosa por acá. ¿Han cachado? Esta es la típica mala madre. ¿La han visto, no? Sí. No. Ya, después les puedo mostrar, Profe, a esa creo que le dicen cinta también. parece. Perro, no me saques las acelgas, no te las comáis. Oh, te cocinaste, perro. Me estás sacando las acelgas. Bueno, está aburrido. Eh, igual las acelgas ya nos quedan re pocas, ya como que las comimos todas. Entonces, ¿se entiende este tallo? Recuerden que el hábito, forma de crecimiento es cómo se orienta el crecimiento en general. Entonces, crece inicialmente vertical, cae por el peso, después comienza a crecer horizontal por el suelo y emitiendo raíces adventicias. Usualmente a esto se le llama estolones. Ejemplo, la frutilla, la mala madre o cinta, creo que le dicen cinta, a veces soy malo para los nombres comunes, ¿ya? Procumbente, procumbente es aquel tallo que crece siempre pegado al suelo, ¿ya? Siempre pegado al suelo y, ¿cómo se llama? No, no emite raíces adventicias. Ya, a ver, me voy a ver, ¿dónde estoy? ¿Cómo hago? New share. Soon. Voy a hacer algo aquí, a ver. ¿Cómo se llamaba ese? Se llamaba eh, pasto del pollo maleza. Ya, vamos a ver si hay una foto buena. ¿Profe? ¿Qué? Desde el decumbrente ya no estamos en erecto, ¿verdad? Claro, Ya. aquí. Share. ¿Están viendo esta pantalla? Sí. Ya, aquí hay una maleza que es el Polygonum aviculare, ¿ya? Que es una maleza que es así, ¿ya? Si se fijan, la imagen, obviamente, siempre uno busca y sale una que no es tan buena, pero en el fondo aquí está la raíz, ¿ya? Aquí sale el tallo y el tallo crece horizontal, crece por el suelo, ¿ya? Crece así. Pero si yo lo levanto, no está pegado porque nunca emite raíces adventicias, está solamente creciendo encima. Esta imagen está buena, ¿te fijas? Eh, crece solo por el suelo horizontal, pero nunca se enraiza. La raíz original está solo al centro. ¿Ya? Entonces nunca va a estar como pegado si yo lo levanto. Pues la chépica en ese caso crece horizontal, pero sí se enraiza. Este es típico que sale como entre medio de las palmetas de cemento, ¿no es cierto? O de las palmetas estas de la terraza o lo que sea, entre medio del concreto y sale así. Si se fijan, estos tallos crecen horizontales, pero nunca se pegan. Entonces, esto sería procumbente, ¿ya? Y la otra, la que era decumbente, es esta, ¿ya? Así. Entonces, si se fijan, ¿ya? Pucha, me apareció el chat, no sé cómo sacarlo. Un segundo. Quick. Ya, eso. Se fijan que salió un tallo, en ese caso creció y se cayó hacia abajo. Y estos elementos que están aquí generan raíces adventicias. Obviamente aquí en la cerámica no, po, ¿ya? Porque, obvio, ¿ya? Pero si tocaran el suelo, se fijan que es súper decumbente este tallo, ¿ya? Y aquí esto si toca el suelo se va a enraizar. Entonces este sería un tallo decumbente. eh, y el otro que vimos sería procumbente. ¿Ok? ¿Ok? ¿O no? Ok. Sí. Sí. Gracias, Antonia. Parece que hay una estudiante en la clase. Ya. Rastrero, rastrero
¿ya? Uno podría rápidamente, cuando dice rastrero, se le vienen a la mente imágenes de ciertos personajes que aparecen en eh, bandas comerciales de las campañas publicitarias, de, electorales, ¿no es cierto? Pero no, también es un concepto morfológico. Rastrero es aquel tallo que crece de forma horizontal, pero sí emite raíces adventicias. ¿Ya? Ese es un tallo rastrero. Y este es el caso que alguien dijo por ahí del zapallo. ¿Ya? En general el zapallo es rastrero. Generalmente nunca crece muy hacia arriba. Puede ser que haga como así, digamos, pero no crece primero así y después cae, sino que generalmente crece siempre por el suelo, normalmente. Esto más o menos, ¿cierto? Como- Entonces, este es un tallo rastrero. Muchos pastos también tienen tallos rastreros, pero a veces son subterráneos. Si es subterráneo es otro tipo, es otra modificación. Pero generalmente rastrero entonces que crece horizontal, sí emitiendo raíces adventicias. ¿Ya? A diferencia de el anterior, que no emite raíces adventicias. Entonces, este, por ejemplo, como el polígono amiculares, yo agarro estos tallos y los levanto y van a estar sueltos sobre la tierra. Un tallo que sea rastrero, yo lo levanto y va a estar pegado. Cada ciertos intervalos va a estar pegado al suelo porque va a estar enraizado. ¿Qué te pasó, perro? Te picó el bombus. ¿Ya? El tallo ascendente es aquel que crece inicialmente horizontal y en algún momento se levanta, ¿ya? Esto le da un aspecto a las plantas súper raro porque es como que produce como una jota, ¿ya? Y a veces uno ve, hay unas plantas herbáceas, algunas alstromerias que hacen estas cosas, que uno ve la población como varios juntos, ¿no es cierto? Y se ven como así. Y aquí están como con las florcitas, ¿ya? Se ven súper raros porque es como que están como, no sé, echadas, no sé. Pero así, entonces, un tallo ascendente es algo que crece inicialmente horizontal y luego, en algún momento, el tallo se curva y comienza a crecer vertical, sin apoyarse en algo, así nomás, ¿ya? True story. Hay algunos que son así, y whatever, ¿ya? El tallo voluble, ¿ya? El tallo voluble, ¿a qué le suena voluble? ¿De volumen? No. Profe, ¿cómo se llama esa planta? ¿Esta? ¿Sí? Hipomoea purpúrea. ¿Tipo Suspiro. cuánto? Ay, Hipomoea purpúrea, suspiro azul. ¿Dónde está el chat? Espérate, para ponerlo ahí. Hipomo, hipomoea purpúrea. Y la que está acá, esta, se llama hipomea tricolor. ¿Ya? Es que yo hice mi tesis de doctorado con estas cosas. Entonces, esto es de hecho una foto de mi tesis. En el invernadero donde tenía como decenas y decenas de estas plantas. Y con como 30 grados dentro del invernadero estaba ahí midiendo hojitas. Y cuestiones. No sé si se fijan que aquí esa hoja está cortada. Estaba viendo como efecto de la herbiduría en el trepado, el daño, las restricciones de agua, no sé, la cacha del paz, ya ni me acuerdo. Bueno, ¿qué significa voluble? Voluble es algo maleable. Eso significa voluble. Una persona voluble es aquella que cualquiera lo convence. O sea, que una persona voluble es como, oye, no, a mí no me gusta el té. Y llega alguien, no, si te gusta el té. Ah, bueno, sí, en realidad sí me gusta el té. Eso es una persona voluble, ¿ya? No es lo mismo que eso, Fabricio. Eso es otra cosa. Voluble es alguien maleable. Entonces, voluble es un tallo, ¿ya? Que orienta su crecimiento. Va aquí. Ahora está mascando un plumón. Está aburrido este perro. Ven acá. Ven. No se haya aburrido, no más que plumones, porque si no, te van a retar. Te van a retar. Ya, quédate aquí. Entonces, voluble es un tallo que orienta su crecimiento,
de acuerdo a un soporte. Y es típico de las enredaderas, que es un tipo de planta trepadora. ¿Ya? Se fijan que aquí está vertical, ahí está para el lado, ahí está para el otro lado, ahí está para allá, ahí está para allá. ¿Ya? Eso significa voluble, que se amolda a un soporte. ¿Ya? Típico de las enredaderas. Ese es el tallo voluble. Se fijan que aquí está este tallo siguiendo como el soporte. Entonces, un ejemplo de tallo voluble de una planta nativa de Chile, muy simple. El copihue. El copihue. Excelente, muy bien. El copihue, ¿ya? Muy bien. Las dioscorea, ¿ya? Todas esas enredaderas son plantas con tallos volubles. Es decir, las enredaderas tienen tallos volubles, ¿ya? Las lianas son tallos volubles leñosos, ¿sí? Tienen tallos volubles que inicialmente son herbáceos, después se vuelven leñosos. Y por eso las lianas a veces se ven como así, como así. ¿Sí? Tallo voluble, po. ¿Ya? Alex Cute, échate ahí tranquilo y déjate de morder cosas. Perro cambiado de dientes. ¿Cachado que los perros a los 4 meses cambian los dientes, botan los dientes de leche y andan, pero mordiendo absolutamente todo? Entonces se ponen medio hiperkinéticos, como medio desesperados. Ya. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí. Sí, profe. Gracias, alumno. Gracias, Sí, alumno. profe, Ya. todo Entonces, correcto. entonces, ahora vamos a otra clasificación. Hasta aquí era por hábito o forma de crecimiento. Y ahora lo que vamos a ver es por función principal o por modificación de función. Tenemos los tallos que son normales y los modificados. Un tallo normal es un tallo que cumple las funciones normales de un tallo, es decir, soporte mecánico, conducción y ya. ¿Ya? O sea, una rama, un árbol es un tallo normal. ¿Sí? Y modificado es aquel tallo que cambia su estructura morfológica para cumplir otra función aparte de la típica de aguantar hojas, ¿no es cierto? Y soportar la planta, la parte aérea, ¿vale? Y conducir. Entonces, un tallo modificado son todos estos tipos y eso es lo que vamos a ver y eso es la última parte de la clase de hoy que espero alcancemos a ver dentro de la hora que parece que estamos medio como... No estamos bien, estamos bien. Bueno, entonces obviamente los normales son normales, pues, no tienen mucha cosa. Y vamos a ver los modificados. ¿Qué es un tubérculo? Nosotros ya discutimos un poquito en la clase anterior, entonces esto ya es más simple. Un tubérculo es un tallo hipogeo, cuya función, ¿cuál será? ¿Qué función tendrá? Reserva de energía. Es un tallo reservante, exactamente, un tallo de reserva. Yo sé que es un tallo porque fíjense, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué son esas cosas verdes que le están saliendo? Yemitas. Son yemas que se están activando, están formando las hojas. Por lo tanto, esos son nudos donde había una yema que está brotando. Por lo tanto, por definición, es un tallo. Es un tallo reservante, generalmente de parénquima, y que el ejemplo más típico es la papa, pero obviamente hay otras plantas que también tienen tubérculos caulinares. Este es un tubérculo caulinar, un tallo, ¿ya? Reservante. Ejemplo, papa. ¿Ya? Ahí tenemos entonces una papa. El rizoma es otro tipo de tallo subterráneo o hipogeo, ¿no es cierto? También, pero en este caso cumple funciones a veces dobles. Es reservante, pero también es importante para la propagación vegetativa. Si yo tengo, no sé, aquí la chépica, cuando alguien dijo chépica, ¿ya? Este tallo efectivamente crece de forma horizontal, pero generalmente es subterráneo y generalmente es reservante. Generalmente es más gordito, más engrosado o tiene parénquima de reserva. ¿Y cuál es la gracia? Que si yo parto esto, me sirve para la propagación vegetativa, porque tienen esta estructura de nudos y entrenudos. Entonces, por ejemplo, el jengibre es un rizoma, ¿ya? Y ustedes pueden ver las yemas a veces, ¿no es cierto? Este es A un mí me iris. brotó un jengibre. ¿Cómo? A mí me brotó un jengibre. ¿Viste? Si se pone como húmedo, brota, ¿ya? Brota el jengibre. Si ustedes lo entierran, de hecho, también les puede salir la planta, ¿ya?
Aquí tenemos entonces resumen. Entonces, por ejemplo, imagínense para la gente de los agricultores que hacen control de malezas y toda la onda. ¿Qué pasa si yo pico la tierra si tengo chépica en un predio y voy y le paso este como tractor que va como picando, dando vuelta a la tierra? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo con esta especie? ¿Propagarlas? Claro, estoy haciéndole un favor a la especie y estoy picando esto en muchas partes que va a generar muchos unidades e individuos funcionalmente independientes, entonces lo estoy como propagando. Sí, tal. Es como Entonces, romper una estrella de mar. claro, claro, sí, sí. Profe, ¿Entienden? pero entonces, ¿cómo se sacan las malezas para que no las propaguen? Ya, Porque con asadón igual se rompen. claro, yo personalmente no soy agrónomo, así que no tengo idea, pero si yo tuviera que hacer como esto, lo que haría es usar un herbicida primero, Mm, antes de picar. Y hay herbicidas como selectivos y cosas así, y si no, control manual. Hay veces que hay ciertas malezas que hay que hacer control manual que requieren mm. mucho esfuerzo humano, digamos, pero sí. Depende de la escala, por supuesto. Si es como tu patio o una chacra, una huerta chica, lo más efectivo es el control manual. Desenterrarlas y sacarlas como una y otra vez. ¿Cachai? Si es como agricultura intensiva, vas a tener que usar herbicidas, probablemente. Pero yo no soy experto en eso, así que igual ahí consúltenle a alguien que sea del área agrícola. ¿Ya? Pero se entiende lo que es un rizoma, un tallo reservante, tiene muy marcados los nudos y entrenudos, generalmente tiene raíces adventicias y de estos nudos aparecen yemas que brotan y pueden generar el crecimiento. Hay plantas que pasan la temporada de invierno como rizomas subterráneos y rebrotan después en primavera y también la función es propagación vegetativa. ¿Ya? La cúrcuma es un rizoma, el jengibre es un rizoma, estas chépicas, pastos generalmente tienen rizoma. ¿Ya? Los plátanos tienen rizomas. ¿Ya? Ahí tenemos, por ejemplo, un bambú y los rizomas subterráneos. Bueno, la foto es muy fea, pero en fin. Este es más claro. Ya, este es una especie particular de Monocotyledónea y podemos tener ahí los rizomas que se ven. Se fijan que se ven súper claros los nudos y entrenudos y en cierto momento brota. Entonces, si esto yo lo pico, lo parto así, puedo generar individuos funcionalmente separados. ¿Se fijan? El bulbo es un caso de una modificación de tallo, pero que también implica modificación de hoja, ¿ya? Porque el tallo de la cebolla, el tallo del bulbo, es esto. Ese es el tallo, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? A esta parte generalmente tiene raíces adventicias. ¿Y qué es lo que tiene acá? Lo que tiene son hojas modificadas, ¿ya? Que se llaman, ¿cómo se llaman? Catáfilos, ¿cierto? Catáfilos, que protegen las yemas, ¿sí? Entonces, en el fondo, lo que es tallo es esto, y toda la estructura se llama bulbo, pero la mayor parte de... un segundo, dame un segundo, me retiro. Ya, se aburre, ya tengo que quitarle el lápiz, no, ya mascot el plumón entero. Entonces, estas hojas reservantes, entre medio hay yemas. Ya, y esto es lo que yo les dibujaba antes, ¿no es cierto? De que entre la cebolla, que es un ejemplo típico de bulbo, hay yemas aquí y que a veces cuando uno corta la cebolla no encuentra las hojas que están así, como entre medio. ¿Ya? Estas son las hojas, o a veces las flores, incluso. ¿Ya? Salen ahí las florcitas. ¿Ya? Entonces, es un tallo acaule, un braquiblasto. La función del bulbo como estructura general es protección de las yemas subterráneas, protección de las yemas, porque rebrota en la siguiente temporada desde acá, ¿ya? Y reserva. Las dos cosas, ¿ya? Eh, gracias, Yesenia. El humor, ¿no es cierto? El humor de Mordor. Wolfo Baggins. Nunca se me había ocurrido, ¿ah? Pero es como un chiste que yo podría hacer, porque es bien fome. No, está bueno, está bueno. Bulbo Baggins. From there and back again. La cebolla entonces es un bulbo
como digo, catáfilo, aquí está el tallo, y este es un bulbo que se llama tunicado. ¿Por qué se llama tunicado? Porque tiene un catáfilo externo que es liso o que tiene un aspecto como liso que se llama túnica, ¿ya? Y por otro lado, este es otro bulbo tunicado, ¿ya? Hay otros bulbos que se llaman escamosos, ¿ya? Hay unas plantas con flores, no sé si los gladiolos o no sé qué. Hay algunas de estas plantas como típicas de flor que tienen bulbos escamosos. Entonces, a diferencia del tunicado, acá los catáfilos externos están como, no están uno solo, sí, sino que lisos, sino que son como varios que le dan un aspecto como de escamas. Pero es lo mismo, también son hojas. Si yo esto lo corto, la parte de tallo va a ser esta parte central de aquí y salen aquí las hojas para afuera. ¿Ya? Y estos que están acá son raíces adventicias. ¿Ya? ¿Great? Búlbilo, el búlbilo es un bulbo, es lo mismo que el bulbo, pero aéreo. ¿Ya? Y eso se le sale, por ejemplo, al Allium fistulosum. O sea, ¿esto qué es? Son catáfilos, en este caso es tunicado, es aéreo, ahí está el pedacito de tallo que es un braquiolasto, que salen los catáfilos ahí, y tiene yemas. Y en este caso particular, la función es propagación vegetativa, porque si esto se desprende, ¿ya? Y cae al suelo, se enraiza y genera un nuevo individuo. ¿Ya? Es un bulbo, pero aéreo. Se llama búlbilo. Esto es el cormo. Ah, esa está buena, ¿no? Esto es el cormo. ¿Cormo? No. Ah, ok. Seguimos. Bien. El cormo es otro tipo de modificación de tallo, ¿ya? Que también ustedes lo pueden encontrar en algunas de estas plantas con flores, ¿no es cierto? Que en las ferias le dicen papas, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia con el bulbo o con el rizoma? Es que en este caso es sólido. Todo esto es tallo, ¿ya? Todo eso es tallo. Y las yemas se encuentran en la zona superior, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería esto? Esto que está acá, yo voy a dibujar después la cosa, tranquilo. Voy a dibujar con verde, voy a dibujar las yemas, ¿ya? Y acá las yemas van a estar aquí entre medio de las hojas, ¿ya? Y las yemas en un cormo, donde todo eso que está aquí negro es sólido, están en la punta. Las yemas están en la punta. Y ahí empieza a brotar, ¿ya? No sé si se alcanza a entender bien, pero esto es más o menos así, ¿ya? Entonces, esto es tallo. Esto es tallo. Es parénquima reservante. Y en este caso, esto, todo eso, en un rizoma es tallo. Entonces, este es rizoma. Este que sería, ¿ya? Bulbo. Y este sería cormo. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Ya. Excelente. A veces en una feria, ¿ya? Los rizomas, los bulbos, los cormos, los pasan todos por los tubérculos, ¿ya? Los tubérculos, eso se me olvidó dibujarlo. El tubérculo, y yo estaba dibujando en verde las yemas, ¿no es cierto? Las verde las yemas. Ya, entonces ese sería el tubérculo. Con tilde, pero lo escribí así rápido. Entonces, rizoma, bulbo. Ahí está en rojo lo que es tallo, y en este caso, esto que está ahí lo voy a dejar como en amarillo, ¿será?
porque son las hojas, ¿ya? Ay, ¿por qué no? Si no quiero verde, quiero amarillo. Se me fue. Lo que está aquí en amarillo son las hojas, ¿ya? Como que debía haberlo dibujado en otro color, pero da igual, ¿ya? Entonces, ahí está. Verde las yemas, en este caso están aquí en la base de las hojas, ahí están aquí en los nudos, las yemas, ¿ya? Aquí está. Entonces, tubérculo, cormo, bulbo, rizoma, ¿ya? Y todo eso, el relleno de esto es todo tallo, todo eso es tallo, ¿ya? ¿Se entiende la diferencia? Sí, Felipe. El ajo es un bulbo, donde cada diente del ajo es un catáfilo. Profe, ¿Qué? es que no entendí bien cómo son las hojas del cormo. El cormo no tiene hojas. El cormo es un tallo sólido. Es como que fuera una papa. Pero las yemas, en vez de estar por toda la superficie, solo están en la parte superior. Ah, ya, O sea, es así, mira. ¿Ya? Y aquí arriba están las yemas. ya. A diferencia del tubérculo, que puede encontrar yemas por cualquier lado. Ah, ya. ¿Sí? Es una cuestión Sí. morfológica nomás. O sea, recuerden que estos son conceptos que definimos los botánicos, nos pusimos de acuerdo y le pusimos, oye, cuando tenga las cosas así se llama cormo. Ya, ok. ¿Cachai? Esto creo que los gladiolos son así. Profe, No sé. ¿Qué? no entendí lo que era catáfilo. Catáfilo es una hoja modificada que protege yemas. Eso es un catáfilo. Y en el caso de la cebolla son esa parte como la parte que se come de la cebolla, la parte blanca, que son hojas, ¿ya? Y que en la base están las yemitas. Entonces esas hojas están protegiendo esas yemas. Eso es un catáfilo. Cuando veamos hojas vamos a ver distintos tipos de catáfilo, pero por ejemplo, eso que está aquí también es un catáfilo, porque esta es una yema, ¿ya? Y esta hoja especial que está por fuera, que es como más tiesa, lo que está haciendo en el fondo es proteger el meristema que está adentro, ¿ya? En la yema. ¿Qué es una yema? Una yema es una mini rama. Esa es una yema. Profe, ¿cuál es la función de esa telita que le sale la... Esto también es protección. No, pero la telita de adentro que es como muy lacia, así. De la cebolla, Sí, que esa sale es como entre medio ya, de la... la telita de la cebolla es la epidermis de las ¿Eh? hojas. Mm, De ya. hecho, si tú sacas un catáfilo de cebolla, una hoja, y le sacas esa telita y la pones al microscopio, vas a ver las células de la epidermis, porque le sacaste la epidermis a esa hoja, tal cual. Loco, pero cierto. Las cebollas tienen capas igual que Shrek, ¿cierto? Igual que los biólogos. Tienen capas. Tienen capas. Calor. Ya, sí. Zarcillos caulinares. ¿Ya? Esto, ¿cuál es el ejemplo más clásico, universal del mundo mundial de zarcillo caulinar? La uva, La uva. La vid, en realidad, la uva es el fruto, ¿cierto? ¿Por qué tiene el término aquí caulinar? ¿Por qué digo yo que son caulinares? Porque estos son tallos modificados, son literalmente ramas que tienen hábito voluble y que tienen receptores de tacto que al entrar en contacto con algo se encrespan, ¿ya? Y son caulinares porque su origen, el órgano que los forma, es un tallo. Y si yo digo que hay caulinares, será porque también hay zarcillos foliares. foliares. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo sé yo cuándo es caulinar y cuándo es foliar? A, ustedes ya tienen hoy día herramientas para poder diferenciarlo. Denme algunas. Si sale de una yema es caulinar. No, porque las yemas en el fondo son brotes y que generan hojas y tallos.
¿sí? Ya, lo voy a explicar de nuevo. Tenemos que estos son zarcillos caulinares, es decir, son ramas, son tallos modificados, ¿ya? Para trepar, para firmarse a un soporte. Un ejemplo clásico es la vid. Otro ejemplo de zarcillos caulinares son las pasifloras, ¿ya? ¿Cómo yo distingo un zarcillo caulinar de uno que es foliar? Es decir, un zarcillo que hace lo mismo, pero que es una hoja modificada. En algunos casos es más o menos obvio. Por ejemplo, si ustedes ponen habas o tienen alguna vicia, tienen el tallo, tienen una hoja que es compuesta y la punta es como así, como las muticias, por ejemplo. En ese caso es obvio que es foliar porque está puesto en la hoja, ¿cierto? Pero a veces no tiene parte de la lámina. Entonces, si yo veo algo que es así, ¿cómo puedo yo saber si es una hoja modificada o es un tallo modificado? Ustedes ya tienen herramientas hoy para decirme cuándo es cuándo. ¿Será por el entrenudo? ¿El nudo? Ya, eso es una excelente observación. Si este zarcillo presenta yemas, ¿ya? Hojas o alguna cosa como en la superficie con yemas, significa que tiene nudos y entrenudos. Entonces, por definición, va a ser un tallo. Bien, excelente. Si presentan yemas, significa que tiene nudos, por lo tanto, por definición es un tallo. ¿Qué más? Las hojas siempre, 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 en la base, ¿se acuerdan cuando vimos los meristemas? Tienen una yema. ¿Se acuerdan cuando vimos meristemas que los primordios foliares de la base dejan unas células ahí que forman una yema? Entonces, en la base de una hoja siempre va a haber una yema. Aunque sea un zarcillo o lo que sea, siempre va a haber una yema. Entonces, y esto, si es una rama, no tiene yema en la base. Porque esto generalmente aquí había una hoja. Entonces, esta era la yema que se desarrolló en el, eh, como decía más o menos Javiera, ¿sí? ¿Se fijan? A veces esta hoja no está, ¿cierto? Esto puede ser una rama que no tiene hoja, pero en el fondo, eso. Y además ustedes tienen otra herramienta. Si yo analizo la anatomía, esto va a ser una euestela y anatómicamente la hoja tiene otra estructura. Entonces, ustedes pueden también tomar decisiones como anatómicas. Pero en términos morfológicos, si el zarcillo presenta nudos entre nudos y yemas, es un tallo, por definición. Y si en la base del zarcillo hay una yema, por definición, entonces es una hoja modificada. ¿Ya? Esa es la cosa que nos permite diferenciar. ¿Ya? Ahí tenemos una vid y estos son los zarcillos. Son ramas. ¿Se fijan que aquí no hay yema en la base? Los zarcillos caulinares. Tallos modificados. Esto me lo salto porque es un concepto que termina como siendo más confuso, así que filo. Filóclado. ¿Qué significa filoclado? ¿Qué significa el término filo? Hoja. Hoja. Clado, tallo. Entonces, una hoja tallo o tallo hoja. ¿Ah? Es un tallo plano que parece hoja. Y la pregunta del millón es, ¿cómo, este es Ruscus aculeatus o flor de la mosca, cómo yo sé que esto es un tallo? Esto es un tallo. Why? Que está generando ¿El una flor. grosor? ¿No? Ah, ¿Quién Está estaba antes? generando una florcita ahí. Ya, ¿y qué La significa que hoja está no. generando una florcita y después un fruto? ¿Qué había aquí entonces? Una yema. Había una yema. Y como había una yema, efectivamente hay una yema. So, por definición, si hay una yema, es un tallo. Y aparte, si yo le hago un corte, también anatómicamente va a presentar ciertas diferencias. ¿Ya? Entonces, este caso es un tallo modificado. ¿Cuál es la función? ¿Cuál creen ustedes que es la función si es plano y verde?
Fotosíntesis. Fotosíntesis. Es un tallo fotosintético, ¿ya? Que en general pierde menos agua que la lámina de una hoja como normal, ¿ya? Eso es filóclado. Filóclado, un tallo que tiene aspecto de hoja, ¿ya? El cladodio también es un tallo fotosintético, pero que es suculento. ¿Qué significa suculento? Que es como suculento, ¿ya? Que es como relleno, que es 3D, ¿ya? Que es gordito. Eso significa suculento, ¿vale? Un ejemplo clásico de un cladodio es el cactus, pero no es el único. Ojo, no confundir el tallo suculento, no, no es lo mismo que las hojas suculentas. Entonces, por ejemplo, en una echeveria o en un agave, lo que hay son hojas suculentas. Eso no es un tallo. ¿Ya? Cuando es tallo, ustedes saben, cuando tiene nudo, entrenudo, yemas, lo que sea. Entonces, por ejemplo, en el caso del cactus, ¿ya? Sabemos que es un tallo porque cada una de estas cosas que se llaman areolas, de ahí se generan las espinas foliares, que son hojas modificadas, o le salen ramas. ¿Cachai? Que la gente dice hijitos. No son hijitos, son ramas. Esta es una rama, esta es otra rama, y esta es otra rama, no son hijitos. ¿Ya? Y cuando le sale aquí un hijito, no, cuando le sale como un brote acá, ¿no es cierto? Le sale una rama joven. Pues son ramas. Ya, lamento matarles como lo kawaii de los cactus que le dicen que le están saliendo hijitos, son ramas, ¿ya? Así es la vida. Es dura, terrible, fría. Eh, no, en serio, son ramas, po. O sea, pueden decir hijitos, no pasa nada, ¿ya? Yo no los voy a ir a penalizar. No les voy a bajar puntos cuando escuche que le dicen hijitos, pero son, para que sepan, son ramas, ¿ya? Entonces, este es un cladodio. El ejemplo clásico son los cactus, pero podemos también ver cladodios en las euforbiáceas y en otras plantas, ¿ya? ¿Sí? El ejemplo clásico es un cactus. Puede ser columnar, puede ser así, tipo paleta o cualquier cactus. Espinas caulinares. Ya nos va quedando poco. Vamos que se puede. Espinas caulinares. ¿Qué son las espinas caulinares? ¿Ya? Las espinas de la rosa, eso es bien interesante. Lo vamos a ver en la otra clase, en la clase de hojas. ¿Ya? Es bien interesante porque de hecho no son espinas. ¿What? Las espinas Eso de se la rosa llamaban emergencia. son emergencias, exactamente. Ya. Entonces, ¿qué son las espinas caulinares? ¿Cuál es la función de un cladodio? También es fotosíntesis y reserva. Y es muy común que plantas que tengan metabolismo CAM, de zonas de desierto, etcétera, tengan esos tallos suculentos tipo cladodio. Entonces, la función del cladodio es reserva y fotosíntesis. Ya, y las espinas caulinares, ¿cuál será la función? Que la espina. ¿Cuál será la función? Espina, ¿cuál es la función? Si ustedes van a tocar un teo. Defensa. Defensa contra herbívoros, po. Eso es, po, contra mega herbívoros, porque obviamente un pulgón no está ni ahí, po, pero defensa contra herbívoros, para que no se la coman. Y también tiene una doble función porque algunas espiras lo que hacen es reducir la evapotranspiración, ¿ya? Ahora, aquí dice caulinares. ¿Por qué dice caulinares? Porque también hay espinas foliares. ¿Y cómo yo diferencio una espina caulinar de una espina foliar? Ustedes que ya saben ya todo este mote. Por la yema. Por la presencia de la yema. Si tiene yema en la base, en la axila, es foliar. Y si no, es caulinar. Y además, una espina caulinar también puede tener nudos y entrenudos y presentar yemas. Entonces, por ejemplo, aquí, en este teo, cáchese esta espina que está aquí. ¿La ven? Esa que está ahí. ¿Ya? Si se fijan, ¿qué tiene ahí? Flores que están saliendo de la espina. ¿Se fijan? Entonces, por definición, esta espina es una rama.
¿ya? Es una rama porque tiene yemas. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Gracias. Ya, ahí está la espina. Ahora, aquí está. Esto, estaba en esta clase. ¿Qué son las emergencias? ¿Cuál es la diferencia con las espinas? Las emergencias son estructuras que salen en la superficie de la epidermis, son células de la epidermis que están modificadas, lignificadas, generalmente muertas, son células muertas, que crecen por encima. ¿Cuál es la diferencia con una espina? Esta es una palo borracho o choriza especiosa que tiene emergencia. Una espina es una rama, por lo tanto, cuando yo tengo una espina, como es una rama, tiene tejido vascular y anatómicamente es igual que un tallo. Tiene una eoestela inervada vascularmente que está conectada con el tejido interno. Tiene parénquima, tiene esclerénquima, tiene epidermis. O sea, es literalmente una rama, pero que es pinchúa. ¿Ya? Una emergencia, una emergencia es un crecimiento superficial de células que están es- esclerenquimáticas muertas, a veces suberificadas o esclerificadas muertas, y no hay conexión vascular con el interior, ¿ya? No tiene conexión vascular, porque no es una rama, es simplemente una cosa que está por fuera. Sería el equivalente, no sé si se han cachado que hay algunos reptiles que tienen como unas placas óseas por fuera, unos cachitos así por fuera. Sería como eso. Como eso no es un brazo, no es una cola, ¿cierto? Sino que es simplemente como un crecimiento que sale como hacia afuera. No sé si me explico. ¿Sí? Entonces, por eso las emergencias son tan fáciles como de desprender. A veces se salen, igual como las espinas de la rosa. ¿Ya? Entonces, lo mismo en caso de las rosas, estos son emergencias. ¿Se fijan? Si yo la hago así con el dedo hacia el lado, se desprende, porque no está conectada vascularmente en el tejido conectado con el eje principal. Es un crecimiento externo. ¿Ya? Entonces, las rosas tienen emergencias. Y así volvemos a la canción Every Rose Has Its Thorn, es fake, porque every rose has his emergencies, ¿cierto? Loco, pero cierto. Cuando las emergencias son delgadas y largas, se llaman aguijones. O sea, aguijones es un tipo de emergencia que parece como aguja, ¿ya? Eso, no más que eso. Por último, la última modificación es el turión. ¿Las espinas del naranjo no son emergencia? Yo diría que no. Yo diría que las espinas del naranjo son espinas, propiamente tal. ¿Ya? Tendría que revisar ese caso particular porque no me sé de memoria todas las especies, digamos, no sé. Yo creo que esas son foliares, pero no sé. Me da la idea. Parece que son como las estípulas que son medias pinchudas. ¿Ya? Tendría que revisarlo, Cristóbal. No, no estoy seguro. No sé. Esa es la respuesta. Ya, el caso del turión es un tallo que es reservante, principalmente reservante. Crece desde un rizoma de forma vertical, ¿ya? Y las yemas están ahí. El ejemplo más clásico de turión es el espárrago. Entonces, cuando ustedes hacen turión, espárrago. No es una modificación muy como común, ¿no es cierto? Pero es una estructura que contiene las yemas y que es reservante. Crece a partir del rizoma subterráneo, ¿ya? Y la planta crece a partir de aquí. O sea, estas yemas que están aquí, todas estas que están aquí, eso, ¿ya? Es un catáfilo, es un protector de yemas, ¿no es cierto? Y la yema está debajo de eso. Eh, y cuando brota, brota la planta. No sé si alguna vez han visto un espárrago brotado. ¿Ya? El espárrago brotado no se ve así, no tiene este aspecto. El espárrago brotado es como delgadito. ¿Ya? Eh, ¿Se fijan? Vamos a, espérate. Y eso es todo. Voy a compartirles acá un segundo para mostrarles un poco esto del turión. Eh,
A veces se alcanza a ver como la planta y el brote, ¿ya? Ahí está. Entonces, este es un espárrago que ya brotó. ¿Se fijan? Entonces, teníamos el turión inicialmente que el turión contiene las yemas en la parte, en la punta. ¿Ya? Entonces, el turión brota, es como de reserva, brota desde el suelo de forma vertical y contiene yemas que luego van a brotar y van a generar la planta. Así se ve un espárrago brotado. ¿Ya? Miren. Ahí están ya a los espárragos. Entonces, el espárrago no tiene la pinta así. La planta se ve así y el turión se ve así. ¿Ya? Vamos a clear all drawings. Ya, esto es como una curiosidad botánica nomás, pero en el fondo el espárrago, esta es la planta del espárrago. Así se ve un espárrago. Lo que ustedes se comen es el puro turión. Entonces, ¿qué es el turión? Es un tallo modificado que contiene las yemas, ¿no es cierto?, que van a brotar y generar la planta propiamente tal. ¿Ya? Eso es. Bien, voy a detener la grabación aquí y dejamos un espacio para preguntas. Hasta la próxima. Nos vemos.